De nuevo estamos hablando del Estado palestino y lo estamos haciendo porque este mismo miércoles Pedro Sánchez ha anunciado que reconocerá ese Estado, que España reconocerá oficialmente ese Estado la próxima semana. Lo ha hecho en el Congreso y lo ha hecho en un discurso en el que ha dicho varias mentiras muy gordas sobre la cuestión que vamos a analizar ahora. Pero antes de entrar en las mentiras, yo creo que hay un tema que deberíamos preguntarnos todos. ¿Por qué, después de que en 11 días solamente Sánchez cumplirá 6 años como presidente del gobierno, por qué ahora llega ese reconocimiento? Durante estos 6 años podría haberlo hecho en cualquier momento. Ha habido, de hecho, muchos momentos de paz en los que quizá habría sido más adecuado, pero no. El reconocimiento de Palestina llega ahora, después del atentado del 7 de octubre, y mientras casi 130 personas siguen estando secuestradas por Hamás. A mí la verdad es que me parece el peor momento posible y desde luego creo que eso es muy importante. Vayamos a las mentiras y la primera mentira que ha dicho Pedro Sánchez es que se hace esto porque si no la solución de los dos estados está en peligro. A ver, la solución de los estados no está en peligro en este momento porque realmente no está. En este momento todo el mundo que sepa algo sobre la situación en Oriente Medio sabe que no hay ninguna posibilidad de que a corto o medio plazo haya dos estados, uno israelí y uno palestino. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera, porque los palestinos se han negado, y entraremos en esto más adelante, siempre a cualquier posible acuerdo que hubiese dado lugar a esos dos estados. Y luego hay un tema que, hombre, lo que pone en peligro la solución de los dos estados, o lo que más la ponía en peligro hasta ahora, o lo que más la alejaba hasta ahora, era el hecho de que ese futuro Estado palestino en realidad estaba dividido en dos partes completamente irreconciliables, que eran la Autoridad Nacional Palestina, controlada por Fatah, y Gaza, controlado por Hamás. Eliminar a Hamás no aleja esa posibilidad, al contrario, si al final todo ese territorio está controlado más o menos por un único interlocutor, pues será bastante más fácil negociar con ese único interlocutor y llegar, insisto, dentro de mucho tiempo, porque antes no podrá ser, a una solución de paz y a esos dos estados. Luego, Pedro Sánchez se ha puesto muy campanudo y ha dicho que toman esta decisión por tres razones, palabras de estas gordas que a ellos les gustan mucho: paz, justicia y coherencia. Vayamos con la paz. Por mucho que nosotros reconozcamos a Palestina, no va a haber una paz sin un acuerdo mucho más amplio. Y ese acuerdo no lo va a impulsar España y no lo impulsa un reconocimiento, lo impulsa que Israel tenga la seguridad y que se pueda pactar allí. Lo van a tener que pactar entre Israel y Palestina, no entre España y el gobierno de Palestina o entre España y quien sea. Esto no sirve para acercar la paz, sino que al contrario, la aleja porque hace la negociación más difícil. Cuando dice que gracias a esto Palestina podrá negociar mejor, es mentira, y como negocie Palestina no depende de que la hayan reconocido más o menos países, sino de que sobre el terreno la situación sea la propicia para eso. La segunda es la justicia. Hombre, no debe de ser la justicia para los 1.200 asesinados el 7 de octubre, ni para los casi 130 secuestrados que siguen allí, ni para las mujeres que fueron violadas. ¿Qué justicia es la que hace este reconocimiento? ¿Debería tener Palestina un Estado? Probablemente debería tenerlo y deberían convivir en paz desde hace mucho tiempo. Desde el año 48, cuando la ONU partió el territorio que había allí en dos estados, y fueron los árabes los que se negaron a crear el Estado palestino. Y han sido después los árabes y los palestinos los que han dicho no en cada una de las oportunidades que ha habido de negociación. Pero la mejor de todas es la coherencia. Lo de la coherencia es la repera. La coherencia de un gobierno que rompe relaciones con un país, retira al embajador de un país porque el presidente de ese país ha hecho algo sobre la mujer del presidente del nuestro, pero después de denunciar que hay un genocidio en un sitio determinado, no retira al embajador de ese sitio. Hombre, pues si eso es coherencia en las relaciones internacionales, señor Pedro Sánchez, a mí me cuesta mucho entenderla. Por último, Pedro Sánchez ha dicho que este reconocimiento no es contra nadie. No es cierto. Este reconocimiento es contra Israel, este reconocimiento es contra Occidente y contra lo que significa Occidente y contra las democracias, que eso es lo que es Israel, una democracia occidental, y este reconocimiento es también contra la oposición en España. Porque si Pedro Sánchez hace esto y lo hace ahora, es porque cree que esta es una baza electoral que a él le viene bien de cara a las próximas elecciones europeas, y como en la práctica no puede gobernar, este martes se demostró cuando ni siquiera los miembros del gobierno votaron un proyecto de ley suyo, pues como en la práctica no puede gobernar, llena la agenda política de estas cosas que se cree que no tienen coste para él, que no tienen coste para España, pero que sí que lo van a tener, porque nos saca del tablero de juego, nos saca de lo que son las democracias occidentales y pasamos a ser alguien todavía muchísimo más irrelevantes de lo que ya somos. Es un error, se ha apoyado en mentiras y bueno, al fin y al cabo,
Esto es lo que suele hacer Pedro Sánchez.